Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Misionero Católico, a la grabación, a la proyección de este nuevo programa en su espacio misionero. Hoy tenemos un tema muy actual, un tema muy interesante que el Señor nos ha querido regalar. Tenemos grandes sorpresas y más que nada quisiera darle la bienvenida a nuestra hermana Vero García, que se integra a este equipo del canal misionero. Vero, bienvenida. Gracias por decirle sí al Señor. Pues yo soy Verónica y me siento agradecida con Dios de que me haya llamado a este apostolado. Es mi primera vez que me integro a este grupo y tenemos un gran invitado. Tenemos un invitado de honor el día de hoy. Hoy tenemos la fortuna de contar con un sacerdote, un elegido del Señor, que nos va a ayudar a compartir este tema. El tema de hoy se refiere a cómo vivir nuestra fe en tiempos de pandemia, pospandemia, en cualquier tiempo de crisis. Sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestro invitado, el padre Gerardo Guzmán, que él mismo se presentará. Bienvenido, padre, gracias por apoyarnos. Bienvenido. Con mucho gusto. Gracias, hija, también por la invitación. Pues yo soy el padre Gerardo Guzmán. Voy a cumplir 2 años como sacerdote. Yo soy de la llamada generación COVID, dicen algunos sacerdotes, porque nos ordenamos en octubre de 2020, o sea, dentro del marco de toda la pandemia. Y eso de gran invitado, pues será por el tamaño solamente, ¿verdad? Solamente por el tamaño. Pues ahorita estoy en la parroquia La Divina Providencia y en Tonalá, una gran parroquia. Ahí nos hemos conocido y pues seguimos trabajando por el reino de Dios ahí con las personas. Una comunidad sencilla, pero muy llena de fe. Una comunidad que le gusta trabajar y le gusta pues buscar acercar más a las personas a Dios. Y ahí seguimos con mucho gusto hasta cuando Dios quiera. Y pues gracias por la invitación, gracias por permitirme pues compartir también la fe, la vivencia de nuestra fe con todo el pueblo de Dios. Muchísimas gracias. Gracias, padre, que nos brinda este espacio a pesar de las múltiples actividades que tiene. Padre, tomando ya el tema, yendo desde lo básico, ¿no? Desde ¿qué es la fe? ¿Dónde podemos obtener la fe? ¿Qué es? ¿Por qué se manifiesta tanto? Yo tengo fe, pero en sí, ¿qué es la fe? Bueno, yo creo que podríamos partir acerca de la fe. Lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es una certeza de lo que no se ve. Esperamos aquello, palabras más, palabras menos. Pero de ahí podemos partir. La fe es una certeza. Es una certeza. Dentro de lo de la filosofía están como que esas dos grandes vertientes, la duda y la certeza. La duda es, pues, no tengo nada seguro. Empiezo a pensar si es bueno, si es malo, si es falso, si es verdadero. Pero en cambio la certeza, tenemos la seguridad de que algo está allí. Aunque no lo vea, yo sé que está allí. Eso es la certeza. El no dudar, el tener esa seguridad bien sostenida. Entonces la fe es un conocimiento cierto, es un conocimiento que nos habla de algo que no se ve, pero sabemos que está allí. Pero también podemos decir que la fe es una respuesta, es un don de Dios. Dios nos da ese regalo, es una virtud teologal. Dios nos da esa virtud infundida en el bautismo. También podríamos decir así, pues, en varias cosas, que la fe es una respuesta. Dios se nos revela, para eso es la gran revelación de Dios en los profetas, todo, y el hombre le responde. Dios se revela al hombre y el hombre le responde a Dios. Y esa respuesta podemos decir que es la fe. Ok. Padre, y la fe que a veces manifestamos en el mundo referente a tener fe en un médico, tener fe en cierta actividad, tener fe a un procedimiento, ¿es válida? Sí, bueno, recordemos que Dios nos da la fe. Ya todos tenemos la fe en el corazón, pero tenemos que ejercitarla. Entonces podemos decir que hay ciertos niveles de fe, una fe incipiente, una fe, podemos decir, donde una persona simplemente dice, mi fe es creer en algo, en una institución, en una persona o en mí mismo.
Entonces es válido, porque si podemos creer en una persona, en una institución, podemos creer en alguien más. Aquí pues, es donde entra la revelación de Dios. Entonces es válido, pero es una fe incipiente, está empezando. Y si podemos empezar con un ejercicio de fe, podemos empezar y abrirnos a lo trascendente. Sobre todo a mí me llama mucho la atención que la fe mundana es positivismo, ¿no? O sea, es creer y estar confiado en que se dan los resultados, ¿sí? Sí. Tratamientos médicos, etcétera, etcétera. Pero realmente la salvación, lo que nos importa a nosotros, solamente viene de Dios. A raíz de la fe. Sí, claro, o sea, incluso es a veces la gran polémica, ¿no? ¿Qué es lo que nos salva si ya estamos salvados o la fe nos salva? Pues la fe es la garantía de la salvación. La fe nos va a salvar por la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús es lo que nos va a salvar, pero una fe en una institución, una fe o en, no sé, en una persona, es buena, claro que sí, porque me va a ayudar a abrir camino. Pero solamente la fe en Cristo Jesús, la fe que viene de confiar en Él, de ese encuentro personal, es la que nos va a dar la salvación. Muy bien. ¿Y cómo, Señor Jesús, hablando ya de Cristo, cómo nos lo manifiesta Él en su vida? Bueno, yo creo que la fe en Cristo, en todos los evangelios, yo la definiría con una palabra, la confianza. Porque aquí también Cristo confía ante todo en su Padre Celestial, ¿verdad? Cristo se abandona completamente en su Padre y esa es su fe. Pero también Cristo tiene fe en las personas que está llamando, como hemos visto ahorita. Por ejemplo, Cristo tenía fe en sus discípulos. Empieza a confiar en unas personas. Pero también Cristo tiene esa fe en su Padre. Por eso, completamente todo su plan de predicación es un plan basado en la fe que Él tiene en su Padre. ¿Qué es lo que le pide su Padre Celestial? ¿Qué es lo que Cristo quiere empezar también a transmitir a los demás? Correcto. Muy bien. Sí, he escuchado mucho yo que ve a Talpa, la Virgen es muy milagrosa, tenle fe, pero yo siempre he pensado que la fe, Dios primero se debe de decir, Dios te va a sanar, pídele de intercesión a la Virgen de Talpa, a la Virgen de Zapopan, pero con la fe que Dios nos da. Sí, solamente tenemos un gran intercesor entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, pero también los santos, por esa relación tan cercana que hay entre la divinidad, son esos intercesores, son esas personas que vienen a ayudarnos. O sea, quizá no está muy bien el ejemplo, pero ¿cuántas veces en el ámbito secular, en el ámbito común, tenemos alguna persona, por ejemplo, algún conocido en el hospital, que es doctor, que es enfermero, y yo estoy pasando por una situación de enfermedad o un amigo mío está enfermo? Entonces le hablo a esta persona, oye, ¿sabes qué? Estoy pasando por una situación y ocupo ya de emergencia entrar al hospital. Y esa persona te ayuda. Entonces, si yo voy, digamos, dentro del común de los mortales, pues algún día entraré. Sí. Pero yo sé que me van a atender y todo. Pero gracias a la ayuda de esta persona se me facilitó el camino. Podríamos decir el ejemplo de los santos. Yo tengo fe en Dios, sí, claro que tengo fe en Dios, pero para acercarme más a Él, acudo a la Santísima Virgen María, a los santos, que son mis intercesores, son personas como tú y como yo, que buscaron su fe, crecieron en su fe y ahora son personas más cercanas a Dios. Y ellos nos ayudan porque saben y comprenden lo que yo estoy viendo porque ellos también lo vivieron. Entonces la fe, claro, es en Dios, pero mi fe en Dios también se manifiesta a través de la fe, mi confianza en los santos, en la Santísima Virgen María. Recordé ese pasaje bíblico que nos menciona, ¿no? El Señor que aquel juez que le da justicia a la viuda, no tanto por ser justo, sino por la insistencia, ¿no? La insistencia en que hay que estar. Entonces, imagínate, nosotros pedimos y aparte los santos nos apoyan, pues seremos prontamente atendidos, ¿no? Claro, ya para no estar, ahora sí como coloquialmente decimos, molestando al Señor, ¿no? Padre, un poco de lo que hemos visto en los evangelios, la fe tiene efectos inmediatos,
Nos lo muestra el Señor Jesús. Recuerdo aquel pasaje en el Evangelio de San Mateo, si mal no recuerdo, cuando Jesús se dirige a sus apóstoles, le dice, qué poca fe tienen, qué pequeña es su fe, porque si su fe fuera como una montaña, movería montes, o sea, obraría milagros. ¿Por qué dudamos de ese poder de la fe? En una ocasión, cuando yo era seminarista, le preguntamos a un sacerdote, el padre García de Alba, un padre jesuita, le hicimos esta pregunta: Padre, el Señor nos ha dado la oportunidad a todos los creyentes de expulsar demonios, de tomar serpientes, de hacer milagros. Dice, pero ¿por qué hoy en día es tan difícil ver esto? Y la respuesta del padre fue, la capacidad la tenemos. La capacidad la tenemos. Lo que nos falta es esa motivación, esa fe profunda para poder actuar. Entonces, en el Evangelio, todos los milagros que Jesús hace, Él pide una condición, la fe. Tu fe te ha salvado, hágase según tu fe. Entonces, la fe que tenemos nosotros es una fe dinámica y va a actuar también dentro de la medida que nosotros le permitamos actuar. Por ejemplo, el pasaje de la hemorroísa. Esta mujer, tantos años batallando, tantos años, incluso se gastó todo su capital buscando doctores que lejos de ayudarla, la perjudicaron más. Pero tenía primero esa fe. Tengo una fe en que en una persona me va a ayudar. Y después, cuando vio que esa fe incipiente no sirvió de mucho, es cuando se abre a la fe en Cristo Jesús. Con solo tocar su manto, voy a quedar sana. Imaginemos aquella escena, tanta gente que iba siguiendo a Jesús y la mujer pues tratando de abriéndose paso. Y no fue fácil. No fue fácil. Hasta que yo imagino así, a mí me gusta imaginar esa escena, Jesús pasa rápido y aquella mujer le tira el agarrón aunque sea y tocar la punta de su manto. Quizá no fue totalmente tomarlo, sino simplemente un roce de sus manos con su manto. Pero ¿qué pasó? Inmediatamente la mujer quedó curada. Entonces es una fe rápida. Instantánea. Inmediata. Y sorprendió hasta el mismo Jesús. Se detiene. No, y él dice el Evangelio, sintió Jesús que una fuerza curativa salió de él. Así es. Y es cuando voltea y, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y los apóstoles, Señor, estás viendo a toda la gente que hay. Y preguntas, ¿quién me tocó? Pero la mujer sola, Señor, yo fui como, se acerca como con miedo, pero qué bonito ese paso. Se acerca la mujer como con miedo, Señor, yo te toqué, no me vayas a regañar, ¿verdad? Y a la hora de la hora, hija, tu fe te ha curado. Manifiesta cómo Dios ahí se revela en la fe. Sí, así es. La sana, la cura, la salva. Exacto. No solamente fue una curación física, sino espiritual. Espiritual. Y algo sucede también con nosotros, ¿no? En los milagros médicos. Platicábamos, veníamos en el trayecto y platicábamos, ¿no? De tu experiencia personal, cómo por fe has logrado librar varios peligros de muerte. Librarme, ¿no?, de una operación muy grave. Padre, yo le quiero preguntar, ¿por qué hoy de lo de la pandemia ha bajado tanto la gente en los templos, que no quieren saludarse, siguen con sus protecciones? Pues es que es falta de fe también. Bueno, aquí yo creo que tenemos que hacer muy bien la aclaración, ¿verdad? La protección, todo, pues también tenemos que colaborar nosotros con la fe, porque nuestra fe no solamente es pasiva, dejárselo todo a Dios, es lo que tenemos que evitar. Entonces también nuestra fe exige una correspondencia, exige las obras que nos dice el apóstol Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te voy a mostrar mi fe. Entonces, primero que todo, recordemos que la misa virtual fue como una respuesta ante la situación de que se cierran las iglesias para evitar mucha gente y evitar los contagios. Entonces se cierran las iglesias y es cuando, me acuerdo, decían, los curas despertaron porque todos los padres grababan sus misas, las transmitían y mucha gente a través de los medios de comunicación tuvo esa comunión con Dios, ¿verdad? Quizá virtual, pero ahí estaba.
y fue una manera de cuidarnos y no perder nuestra comunión con Dios. Muchos sacerdotes, incluso a mí me tocó, yo era diácono, salimos con el Santísimo por las calles y bendecíamos a las personas y la gente necesitaba de Dios, porque era un consuelo ante esa incertidumbre, que si pierdo mi trabajo, que si me enfermo, que si ya murió algún familiar. Entonces la fe es como era un consuelo para ellos. Y incluso nuestro señor cardenal nos decía, si tú miras la misa por la televisión, los medios de comunicación, cumples con el precepto dominical. ¿Por qué? Porque es ahorita la única manera que tenemos de estar llenos de la palabra de Dios, ¿verdad? Claro, la oración personal, pero pues la Eucaristía. Y ha pasado un poquito más la pandemia, ya gracias a Dios han disminuido los contagios, que sigue habiendo. Yo creo que nunca tenemos que bajar la guardia, Claro. nunca está por demás. Pero ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Que cuando se abren los templos, la comunidad vino a menos. Y todavía muchas personas llegan, por ejemplo, con mi padre, pues es que la misa la miro en la televisión. Es que, padre, pues todavía tengo miedo de ir al templo. Bueno, qué bueno que tengamos esos cuidados, porque me cuido yo, cuidamos a muchas personas, a mis seres queridos. Tenemos que cuidar nuestra vida, pero también recordar que el miedo nos va a paralizar. Entonces, nos hemos encontrado con eso. Muchas personas se quedaron en la misa virtual porque es muy cómodo. Es muy cómodo ver la misa desde mi casa, me siento en mi sillón, pongo la televisión y participo en la misa. Pero hasta participación, ¿a qué punto? Sí. ¿Verdad? Incluso dicen las personas como chascarrillo que a la hora que se pasa la canasta de la limosna, apagan la televisión. Le cambian de canal de o lo pausan, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Y ya cuando, creo que ya pasó la colecta, ahora sí. ¿Verdad? Pero, ¿qué nos encontramos? De una familia que está mirando la misa en la televisión, no todos están participando piadosamente, activamente, no hay todos los frutos. ¿Por qué? Estoy mirando la misa y no falta que toquen la puerta, ya me distraje. Estoy viendo la misa, suena el celular. O alguno de los que están conmigo viendo la misa empieza a mandar mensajes. Ya no participamos completamente, no hay los requisitos para participar activamente. Entonces, recordemos que Cristo se encarnó, Cristo es real, no virtual. Es correcto. Y cuando nos centramos solamente en esa parte donde yo me quedo aquí, primero me alejé de la comunidad. Y alejarme de la comunidad implica exponerme a los peligros. Segundo, si me quedo en mi casa y le pierdo esa realidad sacramental, pues Cristo se vuelve como algo digital y no tanto personal, una persona de carne y hueso. Y tercero, aquí se prueban las convicciones fundamentales de las personas. Muchas personas van a misa por mera tradición, no por amor a Cristo, Eucaristía, por estar en la comunidad. Los grupos de pastoral, nuevamente cuesta muchísimo volver a motivar a las personas, que si al coro, que si el grupo de liturgia, que si a la adoración nocturna o los acólitos, cuesta muchísimo. ¿Por qué? Pues porque ahí se probaron que simplemente era una tradición y no tanto una convicción personal de estar con Cristo. Cuesta muchísimo motivar a las personas y sobre todo motivar a los que estaban allí y de repente salieron. Se fueron, de hecho nosotros lo vivimos. Este canal surge a raíz de esa necesidad. Participamos en el servicio a retiros espirituales y por causas de la pandemia tuvimos que suspenderlos, y este programa, este canal surge a raíz de eso. Y digo, bajo la guía de nuestros sacerdotes, de nuestro señor cura, pues hemos intentado, ¿no?, de encontrar, y ha habido respuesta positiva, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Porque como dice, no hay como la participación presencial, porque Cristo es real, usted lo dice. Exacto. Cristo es real. Yo tengo un comentario. Pasé por el templo. Tenían cerrada la puerta y el barandal.
Y yo dije, es que aquí está Cristo, aquí está nuestro Señor. Y me hinqué. Inmediatamente empezaron a hincarse personas después de que me vieron a mí. No sé por qué, si les daba pena, yo por respeto a Cristo, porque tenía hambre de Él, traía, pues le he comentado que me deprimo mucho, traía pues esas ganas de llorar, de platicar, y me hinqué y de repente volteé y había varias gente. Entonces yo pienso que si uno a uno vamos acercándonos a lo mismo, a lo de antes, sí, como dice usted, tomar las precauciones, vamos a formar otra vez nuestra comunidad, a llenar los templos, que es tan bonito, y pues para mí sería un ejemplo de vida, o sea. Es muy curioso, pues ahí en la parroquia, en la Divina Providencia, está el cancel, incluso está después la puerta de entrada al templo. Y cuando estaba el semáforo rojo, pues que no podíamos reunirnos en comunidad, a mí un día se me ocurrió, dije, bueno, ya que la gente no se puede meter a los templos para evitar algún contagio, aglomeración de personas, se me ocurrió abrir la puerta del templo y dejar al Santísimo en el manifestador, en el sagrario, pero tuve que cerrar el barandal, pero se alcanzaba a mirar el Santísimo Sacramento, y yo estaba en la notaría y miraba que pasaban las personas y volteaban a ver el Santísimo, muchos se hincaban, otros se persinaban o se detenían un momentito, pasaban en sus vehículos y se paraban aunque sea a persinarse. Y dicen, ah, caray, ¿cómo la gente busca a Dios o reconoce a Dios? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como pastores? Motivar, incentivar a las personas. Se dio lo de la fiesta patronal y pues no teníamos el permiso de hacer celebraciones muy grandes. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Decidimos salir todos los días con el Santísimo a los barrios. Entonces, con las precauciones, y hubo una ocasión donde salimos con el Santísimo y se habían hecho como 5 o 6 altares, estaciones para hacer oración en la comunidad, al aire libre, ¿verdad? Y teníamos planeado 5 altares, pero cuando empecé con el Santísimo, el recorrido, al ver que había altares, la gente salía de su casa, ponía un altarcito, y de tener 5 altares pensados, yo creo que fueron más de 30. Entonces, aunque sea, ponía el Santísimo en el altarcito de las personas, rezamos un Padre Nuestro y seguíamos. Y muchas personas a raíz de ahí, y curiosamente, era la comunidad de la que tenemos dentro de la parroquia catalogada como de las más frías, y fue la que más participó. Entonces tenemos que seguir incentivando todo esto, decir, mira, Dios está aquí, Dios te está buscando, te está llamando. El Señor siempre se manifiesta, ¿no? Ahorita recordé cuando el soldado romano, el centurión le dice, oye, ayuda a mi hijo que está postrado. Y va Jesús, quiere ir a su casa, dice, no es necesario, o sea, con que tú lo digas, con que tú lo ordenes, será. Y como con lo que usted nos acaba de compartir, vemos que internamente, o sea, nos habla también la palabra que tenemos el Espíritu de Dios siempre clamando al Padre, va. Como nosotros en la necesidad tenemos valga la redundancia, ese objetivo de buscar a Dios, ¿no? De buscar a Dios, de recurrir a Él, porque nuestra fe está puesta en el Señor y sabemos que nadie como Él para atender nuestras prioridades. Incluso pues de este encuentro entre el centurión y nuestro Señor surge esta expresión tan bella y que decimos cada día en la Eucaristía, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sí. Y uno como sacerdote celebra la Eucaristía y alcanza a ver esa expresión de las personas. Es muy bonito ver cómo las personas cuando hablan así, Señor, yo no soy digno, muchos juntan sus manos, muchos se inclinan, muchos cierran sus ojos, reconociendo, Señor, es que más que yo voy a ti, tú eres el que vienes a mí. Y es esa expresión de fe que pues pasó a la historia de un hombre que a los ojos quizá del pueblo judío pues no tenía fe,
porque era de un pueblo pagano, era romano. Exacto. Y en el momento es el modelo, porque en todo Israel el Señor nunca había encontrado una fe como la de Una este fe. hombre. Es correcto. Ni siquiera era del pueblo elegido por Dios, pero fue el que dio un gran ejemplo. Y curiosamente, las personas que menos esperamos nos dan a veces con una gran cátedra de fe. Y la fe nos mantiene unidos al Señor. El apóstol San Pablo, en la carta a Timoteo, quiero leerlo porque me parece un gran mensaje, ¿no? Le dice a Timoteo, combate el buen combate conservando la fe y la conciencia recta, que algunos por haberla rechazado naufragaron en la misma. O sea, nosotros debemos de mantenernos firmes en la fe en el Señor para no naufragar y no caer en esto, ¿no? Que estamos viendo de ausencia de participación, ausencia de inclusive asistir a lo elemental que es la Eucaristía. La Eucaristía. Incluso el mismo catecismo de la Iglesia Católica, y también retomando al apóstol Timoteo, San Pablo a Timoteo, habla de conserva el depósito de la fe. Por eso tenemos el catecismo para formarnos, para ver una explicación detallada de nuestra fe, conservar el depósito. O sea, que la fe transmitida por Cristo a los apóstoles a sus discípulos hasta hoy. Conservar el depósito de la fe íntegro para evitar divisiones, para evitar cualquier cosa de apartarnos de la comunidad. Por eso es el símbolo de la fe que rezamos los domingos. Es la fe que todos creemos. Incluso la expresión, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. No decimos, es mi fe, es la fe de toda la Iglesia, de mi comunidad. Y la Iglesia no solamente somos los sacerdotes, somos todas las personas que vamos a misa. Y la Iglesia no es tal o cual parroquia, somos todas las parroquias, toda la diócesis, toda la Iglesia extendida por todos los confines del universal, mundo. Católica, universal. Exactamente. Y sabiéndonos depositarios como iglesia de la fe real, la fe en Cristo, ¿qué podemos hacer, Padre, para no caer en ese desánimo, en esa apatía, ¿no? De participar de lo que el Señor espera de nosotros? Bueno, recordemos que la fe es una virtud teologal, infundida por Dios en el momento del bautismo junto con la esperanza y la caridad. ¿Pero qué es una virtud? La virtud es un hábito operativo bueno. Entonces, para crear un hábito, tenemos que repetir constantemente ciertas actividades hasta que se hagan parte de mí. Si yo quiero tener el hábito de la lectura, ¿qué tengo que hacer? Empezar a leer. Si quiero tener el hábito de la oración, hay que hacer orar. Entonces, la fe es una virtud, pero la fe ocupa ese desarrollo. Y tenemos que aprender nosotros a desarrollar nuestra fe en comunidad. Habrá momentos donde mi fe me lleve a estar quizá en oración personal, es necesario, pero también esa oración en común. Me dicen las personas, Padre, pida por mí, es que tengo X o tal problema. Digo, hijo, ve a misa, pero ¿por qué, Padre? ¿No te das cuenta que si tú vas a misa y hay 30, 40 personas, 100, esas personas están pidiendo por ti y tú estás pidiendo por esas personas? ¿Pero por qué, Padre? Porque somos comunidad, somos el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Entonces, estoy en misa y esas personas piden por mí. Entonces, Padre, pida por mí. Sí, pido por ti con todo el corazón, pero ven aquí para que te des cuenta que las demás personas no te van a dejar solo. Ocupamos desarrollar más esto, de un sentido de comunidad. Somos iglesia. Apoyarnos unos a otros. Apoyarnos unos a otros. La fe de unos motiva a otros. Yo les digo mucho a las personas, el domingo que ya celebré 5 o 6 misas, la última misa digo, ya quiero celebrarla pronto, rápido para irme a descansar. Y veo las personas que están contentas en misa, participan más devotos que yo. Y digo, Gerardo, celébrale su misa bien, tú llevas 5 misas, pero esas personas es la única misa a la que van a ir, celébraselas bien. Y aunque me sienta muy cansado, el ver cómo las personas, por ejemplo, a la hora del acto penitencial, se inclinan humildemente para pedir perdón, o que participan devotamente, que cantan, en la homilía están muy atentos y te dan el asentimiento como que sí. Y al final te dicen, Padre,
su homilía me llegó. Celebró una misa muy bonita. Y dice uno, caray, si supieran que les quería celebrar la misa rápido para irme a descansar. Entonces, la fe de ellos me motivó a mí como sacerdote y yo motivado, alcancé a motivar a otras personas. Entonces, esa es la fe de la comunidad. Así nos estamos ayudando. Oiga, padre, no me gustó este comentario que hizo. Y así nos vamos ayudando. Si el pastor está bien, la comunidad está bien. Y si la comunidad es buena, el sacerdote tendrá que dar mucho más. Es una motivación en común. Sobre todo la caridad, ¿no? Usted lo manifiesta, la caridad cuando se comparte, se multiplica. Se multiplica. Se multiplica, y si como comunidad nosotros compartimos y brindamos, pues se enriquece la fe, ¿no? La fe es sostenida siempre por la esperanza, pero también la fe es aplicada, es vivida mediante la caridad. Eso nunca lo tenemos que olvidar. La fe siempre exige caridad y esperanza. No las podemos dividir, no las podemos dividir. Recuerdo que el señor obispo Héctor López fue nuestro maestro de una materia que se llama Existencia Cristiana en el seminario. Y siempre se me quedó muy grabado eso, que él decía, la fe siempre se va a manifestar en la caridad. Y la fe siempre va a ser sostenida por la esperanza. La esperanza nunca muere. La esperanza nunca muere y nunca morirá. Y que no muera. Entonces, es mantenernos dentro de la iglesia, ¿no? Principalmente apegados a la Eucaristía, apegados a la guía espiritual que ustedes nos brindan, ¿sí? Pero sobre todo la oración, ¿no? La oración personal, la oración comunitaria. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 162 y siguientes, un punto que me llamó la atención, dice, hay que estar enraizado en la fe de la Iglesia, tener la certeza de que no estamos solos, ya nos lo manifestaba, que somos familia y que tenemos toda una historia. O sea, esto es algo importante, ¿no? Ha sido reservada la fe de Cristo en la Iglesia, pero está respaldada por toda la historia. Por toda una historia. Desde la salvación hasta nuestros tiempos y hasta la eternidad. Estará hasta que el Señor lo disponga, ¿no? Sí, pues nuestro Señor Jesucristo es dueño y Señor de la historia. Cristo está antes de la historia, pero Cristo entra a nuestra historia de la humanidad y sobre todo a nuestra historia personal. Cristo no está ajeno, Dios no está ajeno a la historia de cada uno de nosotros. Él conoce nuestra historia, que a veces no es la historia más bonita que podemos presentar porque tenemos nuestras heridas, pero Cristo entra a nuestra historia. Cristo cura, Cristo sana nuestra historia personal y la historia de la salvación. Ahí lo podemos descubrir. Entonces, no estamos solos, somos comunidad. Somos comunidad. Esta expresión tan bella de San Pablo, Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y este cuerpo pues no puede despreciar a nadie. Como dice San Pablo, ni modo que el ojo le diga a otra parte del cuerpo, no te necesito. No, todos necesitamos de todos. Desde la persona que va a misa y que lee la lectura, o la persona que con un apostolado tan sencillo como es quizá recoger la limosna, o el del coro, o los ministros extraordinarios de la comunión, o la catequista, el acólito. Todos ocupamos de todos y todos damos algo para favorecer la fe de los demás, ayudarnos. Una participación activa. Activa. Muy bien, padre, pues vamos dando un consejo, una guía para en tiempos difíciles, tiempos de pandemia. ¿Qué resaltaría usted? Bueno, yo creo que en tiempos de pandemia descubrimos cómo Dios no nos deja. Dios no nos deja. Porque a pesar de estas dificultades, muchas personas salieron a buscar a los más necesitados, a dar un poquito de ellos. Y mucha gente a mí me lo ha compartido. Padre, ahora en la pandemia me quedé sin trabajo. ¿Y te quedaste sin comer? No, padre, porque muchas personas siempre nos ayudaron. Entonces ahí Dios se manifiesta. Yo creo que la pandemia nos enseña también a nosotros que podemos ser el rostro de Dios en esos momentos difíciles. Una llamadita, oye, ¿cómo estás? Oye, pido por ti, oye, ¿te falta algo?
Entonces descubrimos también la importancia que tiene en nosotros la caridad, la importancia de amar al hermano, de reconocer en el hermano necesitado no solamente a una persona en una situación especial como filantropía, no, sino reconocer en el hermano a Cristo, Cristo sufriente. Yo creo que es algo que nos dejó la pandemia, reconocer el más necesitado, a Cristo sufriente, a Cristo que tiene hambre, a Cristo que tiene miedo en cada persona. Nos unió, Nos unió. Como iglesia, ¿verdad? A pesar de no reunirnos, nos unió. No, pues, yo me quedó muy grabado en el corazón que no quiero oírme que lo que da la mano derecha no lo sepa la izquierda. Yo llevé una despensa al señor cura, ¿cómo se llama? El Señor. Carlos. Ajá. Me decían mis hermanas, no le lleves porque llega gente y pues todo, pues le piden y él da. Entonces le dije yo al señor cura, le dije, pues le traje esta despensa, que le sirva, y ya me dijo, mira hija, te van a decir esto y esto, lo que me dijeron mis hermanas. Y dice, pero yo si viene gente con necesidad, yo les voy a ayudar. Entonces, para que tú lo sepas, y pues antes de que la bajes, Sabe lo que Sabe. voy a hacer. Su destino, ¿no? Sí, Que sí. al final de cuentas. Entonces, Padre, mantenernos unidos a la iglesia, no bajar la guardia, mantenernos firmes en la fe. ¿Algo más que quiera agregar, Pues Padre? recordemos eso, la fe se tiene que sostener, ¿verdad? El ejemplo que veníamos comentando, creo si no me equivoco es San Pedro de Alcántara el que pone ese ejemplo de la fe como una fogata. Si yo me voy de campamento, lo primero que he de asegurar es una fogata, una alumbrada. ¿Para qué? Primero, para calentar mis alimentos. Segundo, para iluminarme, ¿verdad? Para iluminarme. Tercero, para cuidarme de ciertas bestias que me están acechando y ni cuenta me doy. Entonces, entre más grande sea mi fogata, más voy a estar protegido. Y aparte, voy a sentir ese calor del fuego. Pero primero, encender una fogata no es tan fácil. No. Se necesita cierta experiencia, no nomás prender el cerillo y aventarlo. No es como el carbón de la carne asada. No. Que también tiene su chiste. Que también tiene su chiste. Sí. Y una vez que encendí esa fogata, pues no solamente es dejarla ahí, ocupo estar alimentando para que no se me apague. Entonces, así también es la fe. Primero, ya tengo la fe, ya la encendí, ya sea porque Dios me la dio en el bautismo o porque he descubierto la fe. Bueno, ya la tengo, pero ¿qué necesito? Mantenerla. ¿Cómo mantener viva en fe? La oración personal. Segundo, la oración en común, con lo que estamos hablando, una fe en comunidad, en la iglesia. Tercero, la vivencia de los sacramentos, la vivencia de los sacramentos. La reconciliación, la Eucaristía, la adoración eucarística. Eso es fundamental para mantener encendida la llama de la fe. Y recordemos pues que también si la fe está bien encendida, me voy a dar cuenta de esos pecados que me están acechando y no me he dado cuenta. ¿Verdad? Me está acechando por ahí y entre más encendida está mi fe, voy a estar más sostenido. Porque uno de los efectos de la fe, además del temor filial a Dios, temor de Dios, es la convicción en mi fe, la convicción en mis propósitos. Entonces, si yo quiero, uno de mis propósitos es la conversión, porque la conversión nunca termina. Tenemos todos los días que convertirnos. Diario. Y es la convicción. Todos los días me quiero convertir. Todos los días quiero ser mejor. Y la fe me motiva a ser mejor. La fe me motiva a convertirme, a ser fiel en mis convicciones. Pues indudablemente que es un tema que nos da para mucho más. Muchísimo. Nos da para mucho más. Lamentablemente el tiempo es corto y quiero, antes que nada, Padre, agradecerle esta bella enseñanza, la disposición. Ahorita nos vamos corriendo a nuestras actividades,
Pero más que nada agradecerle, ojalá no sea la última vez que lo veamos por acá y nos Esperemos que permita no. compartir de esta sabiduría que el Señor le ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos. Vero, bienvenida nuevamente. Gracias. Un aplauso. ¿Algo que le quieras decir a nuestro invitado? No, pues a mí me ha sorprendido mucho porque, pues yo decía, "Ay, este niño". Muy jovencito, de mucha Sí. salud. Por eso me dejé la barba, para Para dar otra estar más- impresión. Sí, Cuando así es. lo veía pasar, decía, no, este niño que nos mandaron, no. Pero no, para mí es un gran sacerdote Muchas gracias. y pues nos ha ayudado muchísimo. Sobre todo, pues a toda la comunidad. Y toda la comunidad yo creo que está enamoradísima de usted. Bueno, hermanos, nada más nos queda agradecerles su participación activa que han tenido dando like. Agradecemos primero que nada al señor cura Fernando, su apoyo a nuestros presbíteros, el padre Gerardo, su tocayo, al padre José Antonio. Y sobre todo recordarles, hermano, estás suscrito, dale a la campanita para recibir cada una de las notificaciones de cada una de las cápsulas que mis hermanos, el staff de producción, que es el trabajo oculto pero muy valioso, y compartir para que este mensaje llegue a quien lo necesita. El Señor sabe sus medios y sabe la forma en que hará llegar. Pues los esperamos, tenemos una cita dentro de 8 días y nos despedimos con la frase que nos identifica. Cristo te ama Y yo Y también. yo también.